Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que revisamos cómo lo están haciendo los rookies del draft 2024. Estoy grabando el lunes por la tarde, que de hecho he estado hoy aquí grabando con don Sergio Rabinal. Hemos estado grabando unos cuantos vídeos para gigantes que, debo decir, han quedado muy chulos todos. No voy a decir yo que han estado feos, pero uno en especial, un debate que hemos tenido sobre Kobe Bryant, ese creo que ha quedado especialmente interesante. El que no nos conozca se va a pensar que Kobe nos cae fatal, pero lo dicho, creo que ha quedado muy interesante. Al final, lo de grabar en persona, lógicamente, siempre mola más, te da más juego, el resultado es mejor. Y Sergio y yo, que estamos muy acostumbrados a grabar cada uno en su casa, la verdad que juntarnos, pues oye, mola mucho. Que por cierto, este jueves tenemos preguntas y respuestas del mes de febrero aquí en el podcast. Así que, como es costumbre, recibiré las propuestas por redes, me las podéis dejar. Bueno, pondré un tuit en Twitter, lógicamente, destinado a recoger las preguntas. Y aquí en los comentarios de YouTube, que bueno, digo aquí, pero me podéis estar escuchando en Spotify, podéis dejarlo directamente en el comentario del episodio de Spotify, podéis dejarlo en este episodio en YouTube, y aún así este martes lanzaré una publicación en YouTube, efectivamente, para recoger las preguntas de cara al jueves. Como os digo, estoy grabando el lunes, este domingo tenía partido con mi equipo, hemos vuelto a perder. Era además el partido que os dije que era a las 9:30 de la mañana en Villalba, que yo la verdad, llegué que no llegué. Lo peor de todo es que si hubiese hecho algo épico, pero es que esa noche me metí pronto en la cama, me fui prontito a dormir. Había que madrugar mucho, de hecho iba a ser el día de la semana que más iba a madrugar para irme a Villalba a jugar un partido de baloncesto, madre mía. Y nada, me desperté a las 3 de la mañana, estaban jugando los Lakers, me puse a verlos. De hecho, lo más épico que hice en todo el domingo probablemente fue ver cómo Luka Doncic le tiraba alley-oops y pases desde su campo al otro a LeBron James. La verdad que parece surrealista, ¿no? Todavía es algo que no sigo sin haber procesado. Pero claro, pues os podéis imaginar cómo estaba el domingo. De hecho, fijaros, ha sido el día que menos he jugado en la temporada, pero es que ni me molesté ni nada. Yo estaba fuerísima. De hecho, la primera parte cuando salí, me vi fatal. Y en la segunda, bueno, luego en los últimos minutos me volvieron a sacar, pero es que yo dije, pero si es que ni me lo he ganado, hoy sí que me veo fuerísima. Eso sí, los rivales, el equipo de Villalba, la verdad, que top, ¿eh? Yo no les había visto todavía porque justo ese partido me pilló en Japón. Y recuerdo un compañero cuando estábamos allí me dijo, muy buenos, nos han pasado por encima, tal. Bueno, me parecieron el mejor equipo, con diferencia, ¿eh? Y eso que les faltaban a sus dos mejores jugadores. Lo dicho, un muy buen equipo de baloncesto el de Villalba. Y bueno, no nos pintaron la cara porque pudimos al final apretar el partido, pero desde luego que lo de poner los encuentros a las 9:30 de la mañana en Villalba, como estrategia está muy bien, pero en fin, yo no les agradezco lo de haber puesto el partido a esa hora. En fin, vamos al lío, que hay mucho que contar y luego tengo que grabar otra cosa y si no ya sabéis que luego voy pillado para hacer las cosas. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Iba a empezar directamente con el episodio en sí, pero me he dado cuenta de que llevo ya unos cuantos episodios sin rajar de los árbitros y los del domingo eran particularmente malos. Había uno de ellos que parecía no, era un chaval muy joven, y no pitó nada. Yo creo que se dejó el silbato en casa y bueno, el otro no estaba mal, pero bueno, tuvo varias situaciones que no tenía mucho sentido. Y en fin, lógicamente no perdimos por los árbitros, pero si encima te vas a las 9:30 de la mañana a jugar a Villalba y te encuentras con un par de árbitros que pues, yo creo que estaban un poco como nosotros, no desorientados por la hora, desde luego que no ayuda. En fin, el tema de hoy es muy interesante y parte desde una pregunta, y es si el draft de 2025 es tan malo como nos contaron, que si es esa la peor clase en muchísimos años que íbamos a ver en la NBA. Es cierto que obviamente todavía es muy pronto para saberlo, pero si bien no apunta a que esta camada vaya a dejar grandes estrellas, sí que hay jugadores interesantes. Lo que vamos a hacer hoy es repasar cuáles están siendo los mejores rookies de la temporada y luego, quitando a estos, vamos a mirar el último draft para ver quiénes son los novatos más importantes
que se quedan descolgados. Bien, todo apunta a que el rookie del año será Stephon Castle. Y digo todo apunta básicamente porque se han ido cayendo candidatos, sobre todo por lesiones, y no quiero decirlo muy alto a ver si va a suceder lo mismo con Castle, porque ya hemos visto lo que sucedió con Wembanyama, aunque no es una lesión de torcer del tobillo al uso, precisamente es algo más raro, más extraño. Puede pasar cualquier cosa y las últimas semanas en la NBA son prueba de ello. Aún así, la temporada de Castle, oye, pues muy prometedora la temporada que estamos viendo del pick 4, con promedios de más de 12 puntos, más de 3 asistencias y 3 rebotes con un 41% en tiro en 25 minutos. Hay que señalar que desde el traspaso de Fox, Castle es el sexto hombre de San Antonio. Dicen las malas lenguas que para tanquear, aunque los Spurs no lo necesitan demasiado, sobre todo ahora ya sin Wemby, pero también es cierto que la segunda unidad, y sobre todo desde que ha llegado Fox al equipo, la segunda unidad tiene más sentido para Castle, incluso al corto plazo, para que pueda ejecutar el rol que se supone que debe tener, que es el de ser un manejador muy importante en el equipo. Tiene más tiradores, no tiene a Chris Paul y a De'Aaron Fox saliendo de inicio con él, y puede tener más libertad. Y lo cierto es que estamos viendo pues, unos minutos y un rendimiento similar de Castle en los de momento pocos partidos que lleva desde el banquillo. Sí que estamos viendo que ha habido varios encuentros en los que ha jugado menos, ha tenido menos minutos. Y ahora, pues obviamente con la plantilla que hay, con la rotación que hay en el juego exterior, es más sencillo que Castle tenga un día que juegue menos minutos. Cosa bastante difícil de entender. El gran problema de este jugador, que ya os he dicho en varias ocasiones que me gusta mucho, es sobre todo el tema del tiro exterior. Tiene ahí un problema importante. Y luego quiero ver también cómo casa al lado de Fox. Cómo casa la próxima temporada y si los Spurs confían en ese Fox, Castle, Vassell como su trío para el perímetro, si alguno de ellos queda, digamos, relegado a la segunda unidad por una cuestión de encaje. Y por supuesto, cómo funciona esto o cómo funcionaría de cara a playoffs. Pero evidentemente aquí hay un jugador muy interesante y los Spurs, si termina Castle llevándose el premio a Rookie del Año, se llevarían o tendrían al novato más destacado de la temporada por segundo año consecutivo. Y ojo, porque sería la tercera vez en la historia que sucede. El primer caso fue con los Bullets, que draftearon a El Monroe en 1967 y fue Rookie del Año la siguiente temporada. Y luego Wes Unseld, que fue elegido en 1968 y no solo fue Rookie del Año, sino que también fue MVP en su primer curso en la liga. Luego fijaros, porque tenemos que saltar hasta el 2015 y el 2016 con Minnesota y los casos de Andrew Wiggins y Karl Anthony Towns. Aunque aquí es un poquito diferente, porque es cierto que Cleveland drafteó a Andrew Wiggins y luego le traspasaron por Kevin Love. Y tenemos una excepción de precisamente un equipo que drafteó de forma consecutiva a 2 rookies del año, pero el segundo no ganó el Rookie del Año en su equipo. Me refiero a Orlando Magic, primero con Shaquille O'Neal en 1992 y luego con Chris Webber en 1993, pero que fue traspasado para que llegase Penny Hardaway al equipo. Entonces no es algo que ocurra todos los años, así que debemos destacarlo. Que por cierto, estoy teniendo bastantes problemas mientras estoy grabando. De hecho, cuando miro aquí es para comprobar que la grabación esté yendo todo bien y se está pillando bastante, ¿de acuerdo? Lo digo porque ya me está poniendo a mí de los nervios mientras grabo, no me está dejando otra, pero si ves que hay problemas es porque he tenido problemas precisamente mientras estoy grabando. Después de Stephon Castle, los dos novatos más destacados son de Memphis Grizzlies, Zach Edey y Jalen Wells. Edey, uno de los jugadores más mediáticos, el gigante, el pick 9, que está firmando más de 9 puntos, casi 8 rebotes, 1,2 tapones y un 57% en tiros de campo en 21 minutos. Y Jalen Wells, que de momento tiene la etiqueta de robo del draft. Pick 39 y promedia más de 11 puntos, más de 3 rebotes, 1,6 asistencias y un 37% en triples en 26 minutos. Sobre todo lo que más destaco de este jugador es que se suele encargar en muchas ocasiones, por no decir la gran mayoría, del principal jugador perimetral del otro equipo, del rival que tenga Memphis delante. Cuando hablamos de Edey y de Wells, hay que entender que la estructura de Memphis está limitando los minutos que podrían jugar, pero al mismo tiempo les potencia, porque Memphis es uno de los mejores equipos desarrollando jugadores en los últimos años. Edey, aunque en el global de la temporada juegue menos minutos que Wells, tiene un impacto superior. Y luego también es cierto que en los últimos encuentros hemos visto cómo las vueltas de Vince Williams y de J.J. Jackson, tiene una rotación demasiado larga el equipo de Memphis,
pues también están reduciendo los minutos de Wells, que incluso ha jugado menos que Edey en los últimos encuentros. Ninguno de los dos va a hacer números impresionantes de rookie del año, incluso en un año donde está bastante barato llevarse el galardón, pero son muy sólidos en su contribución. Y Zach Edey sí que puede ser un jugador que, si funciona en playoffs, oye, un jugador como Zach Edey, si consigue ir levantando poco a poco su media de minutos, sí que va a dejar unas producciones en cancha impresionantes. En cuarta posición nos encontramos a Yves Missi, otra de las sensaciones entre los novatos, y diría que no la única, pero desde luego una de las pocas notas brillantes, una de las pocas notas positivas dentro de la temporada de New Orleans, que están completamente gafados este año. Mira, el pick 21, Missi, promedia más de 8 puntos, más de 8 rebotes, 1,5 tapones, 1,4 asistencias y un 53% en tiros de campo en 27 minutos. Sí que hay que decir que en las últimas semanas, según los Pelicans han ido recuperando jugadores, entre ellos a John Williamson, hemos visto cómo los minutos del jugador, también con los movimientos o sobre todo con la salida de Brandon Ingram y las piezas que han llegado, hemos visto cómo los minutos de Missi se han contenido. Sigue de titular, pero ha perdido protagonismo en el equipo. Por ejemplo, también porque ha entrado Kelly Olynyk en el frontcourt. De hecho, están saliendo con Zion, con Olynyk y con Missi juntos. Y luego también, y esto hay que destacarlo, porque hay otro interior novato en el equipo de los Pelicans, que lo cierto es que está dejando buenas sensaciones en las últimas jornadas, y me refiero al bosnio de nacimiento, Karlo Matkovic, que juega para la selección de Croacia. Le estamos viendo con más protagonismo, y debo deciros que en los últimos partidos, concretamente en los últimos 7 cuando grabo, Matkovic promedia 9,3 puntos, 5,3 rebotes, 2 tapones, 1 asistencia y un 64% en tiros de campo en 23 minutos, jugando incluso más que Missi. También es un jugador, tira de fuera, se mueve bien. Matkovic mola bastante, y hay que decir que si los Pelicans mantienen esta oportunidad para Karlo, le dan juego, y además tienes a Missi, que ya está siendo titular, pues hombre, si Zion Williamson se conserva sano, que es el gran Easy, iba a hacer el chiste tonto con el Easy de Missi, en fin, paridas mías. Si tienes ya ese Zion, Missi, Matkovic, pues hombre, tienes tu trío para sostener la rotación interior, más Trey Murphy y Herb Jones, que sabemos que juegan en el 3-4 y que te dan esa alternativa del small ball. Así que podrías tener todo esto bastante más apañado de lo que parecía hace unos meses. Y por último, en quinta posición, uno de los jugadores de mayor techo, que de hecho, según revisaba la lista de rookies, digo, cuidado, porque es que puede ser el segundo de mayor potencial de toda la camada. Y por si fuese poco, un nombre molón. Me refiero al pívot de Miami Heat, Kel'el Ware, pick 15 del último draft. Medias de 8,6 puntos, 6 rebotes y un tapón con un 54% en tiros de campo en 20 minutos de media. Es cierto que es de los más jóvenes, de los más verdes, muy inconsistente todavía, pero hay que decir que un jugador impresionante, que de hecho ya está instalado como titular en Miami Heat al lado de Adebayo desde hace, 14 partidos, y en este tramo Ware promedia 11 puntos, 9,7 rebotes, 1,4 asistencias, 1,1 tapones y un 48% en tiros de campo, que diréis, oye, es una cifra algo baja, ¿no? Tío, que además está jugando 30 minutos por partido. Y es cierto, 48% en tiros de campo, pero claro, ¿qué ocurre? Con Kel'el Ware hablamos de un tío de un 7 pies que lanza triples, los intenta con mucha soltura, y en este tramo en el que está saliendo de titular refleja un 28% en casi 3 intentos de media por partido. Entonces esto le está bajando mucho el acierto. Debo decir, este orden de 5 jugadores es el del Rookie Ladder, como bien os decía, y luego vamos a pasar a revisar pues sobre todo las posiciones de lotería, pero en general un poquito la primera ronda del draft. Debo decir que no sé si estoy muy de acuerdo con esta clasificación que han hecho en NBA.com, porque creo que se está pasando muy por encima de las temporadas de Risacher y Alex Sarr. Y así, perfecto, porque enlazamos de lleno con el orden del draft y las ausencias en esta lista. Claro, no tienes ni al pick número 1 ni al pick número 2 entre los rookies de mejor rendimiento según el ladder publicado en NBA. Pero es que tampoco está el tercero, Reed Sheppard. Un Reed Sheppard que, recordemos, era el gran favorito en Estados Unidos para prensa y para directivos de cara al rookie del año, y que es que prácticamente no está jugando, no está en la rotación de los Rockets, ni siquiera dentro de un equipo que necesita añadir lanzamiento exterior. Ellos quieren competir.
Quiero pensar que con esto de que le diesen tan como el favorito a Rookie del Año, cuando se veía que tenía bastante competencia en la posición, quiero pensar que alguna información circulaba por esos círculos, nunca mejor dicho, de prensa, élite de Estados Unidos, directiva y demás, de que Reed Sheppard sí que iba a jugar mucho, tal. Pero es que no tenía sentido. De hecho, lo comentamos Rabinal y yo en un podcast de inicio de temporada, de oye, es que esto que dicen de Reed Sheppard nos lo tienen que explicar. Hay un dato para mí que define la temporada de este jugador. Ha disputado 41 partidos con Houston Rockets y tan solo en 2 de ellos ha jugado más de 20 minutos. Es decir, medir la temporada de este jugador es misión imposible. Sobre Risacher y Sarr, bueno, lo esperado con ellos. No ofrecen tanto techo, sobre todo Risacher. Sarr sí que me gusta más. Tengo algunas dudas importantes con él respecto a su desarrollo. En alguna ocasión lo hemos comentado. Pues sobre todo de cómo de buen finalizador va a ser en la pintura, cuál va a ser su dieta de tiros, si tiene el techo o si tiene el molde de verdad de ser un jugador que termine siendo importante en su equipo, verdaderamente importante, o si terminará más siendo una especie de, por así decirlo, Miles Turner, ¿no? Es decir, un jugador importante en tu equipo, un jugador destacado, pero que nunca va a ser All-Star. Están haciendo buenas temporadas, sabiendo de dónde vienen. Pero claro, también es que hablamos del pick número 1 y el pick número 2 del draft. Y son poco potentes, las cosas como son. Creo que sobre todo Risacher tiene explosiones, tiene momentos, pero no se intuye aquí un jugador que digas, oye, puede ser verdaderamente especial o puede hacer algo. Sarr, con su habilidad defensiva, siendo un pívot que te abre la cancha, pues hombre, sí que te puede ofrecer algo muy interesante para el básquet hoy en día, incluso sin mejorar desde ese molde. Como os digo, con Risacher me cuesta más verlo. ¿Qué ocurre? Que también quizás esto les juega en contra, ¿no? El decir, oye, eres el pick 1 y el pick 2, se espera mucho de vosotros, no estáis haciendo temporadas especialmente destacadas, quizás decir que están haciendo buenas temporadas es demasiado. Tampoco son todos los protagonistas que podrían ser, pero es que tampoco son ese perfil de jugador. En fin, creo que todo esto no les ayuda y que precisamente les está jugando en contra para que se pase más por encima de sus temporadas que no son ni están siendo un descalabro ni están siendo fascinantes. Como os digo, Risacher me convence menos y debo decir que me parece un jugador muy de estos Hawks. Es decir, un jugador que sí, tiene capacidad anotadora, pero me transmite la sensación de ser intrascendente. En fin, no sé. Luego los picks 5, 6 y 7 no juegan tanto. Tenemos a Ron Holland con Detroit, a Tidjane Salon en Charlotte, que bueno, creo que ambos están verdes, y tenemos que ver también cuál es su encaje a medio plazo en estos proyectos, sobre todo el de Ron Holland. Y luego Donovan Clingan, que lo que no entiendo es que no le hayan hecho más hueco en Portland, es decir, es mejor que Ayton, es mucho más joven que Robert Williams y es el jugador en el que tienes que invertir. De hecho, estamos viendo sensaciones muy potentes con él, pero lo dicho, me cuesta mucho entender que Portland no le haya hecho hueco. ¿No había llamadas por Robert Williams? Por Ayton doy por hecho que no. ¿Pero no podías dar salida a Robert Williams para desatar más a Clingan? No sé. Luego tenemos el caso de Rob Dillingham en el pick número 9, que Minnesota pagó un precio bastante importante por él en el último draft. Yo pensaba que le íbamos a ver tener más minutos, sobre todo considerando por la edad de Mike Conley, que traes a Rob Dillingham para que acompañe en los próximos años a Anthony Edwards, pero es que solo juega cuando hay lesiones, cuando hay problemas en determinados momentos, tal. Y ahí nos deja sensaciones. Ha habido varios partidos en los que ha dejado sensaciones de decir, oye, aquí hay un chico que tiene una habilidad innata para anotar y producir y que pasen cosas en el lado ofensivo cuando tiene la pelota en sus manos. Minnesota, esto es algo que te viene bien. Es más, te hace falta. Bueno, pues no le estamos viendo prácticamente. El pick número 10 es Cody Williams, el hermano de Jalen, está jugando en Utah Jazz, que puede ser perfectamente el rookie más flojo de toda la camada en cuanto a rendimiento, o al menos de las selecciones más top. Y evidentemente está todavía muy verde. Tiene problemas con el tiro, muchos problemas con el tiro. En la G-League sí que lo está haciendo un poquito mejor, pero también le falta físico, le falta añadir peso, músculo. Le faltan muchas cosas todavía a este jugador, ¿eh? Creo que es un molde interesante, pero tiene muchísimo todavía por desarrollar. Y aunque son 20 años y hay jugadores que a lo mejor explotan con 24,
Quiero ver cómo se comporta en los próximos años, cuántas oportunidades le da Utah. En fin, creo que es un jugador que puede ser un pufo muy importante, que pues a lo mejor el año que viene, si se encuentra con más competencia en Utah, porque no sabemos cómo estará la rotación, lo mismo en su puesto se encuentra con uno o dos novatos que tienen que recibir más minutos, él se ve como el damnificado, sale de Utah en algún traspaso, le rebotan, tal, cae en algún equipo donde ¿por qué van a tener paciencia con él si no le han elegido en el draft y a lo mejor tampoco les fascina? Y en fin, y que termine saliendo de la competición. Lo dicho, un molde interesante, pero un jugador demasiado verde. En el pick número 11 tenemos a Matas Buzelis, jugador de los Chicago Bulls. Debo decir que tiene un molde muy interesante, de hecho, creo que hablamos de uno de los jugadores que sí que te ofrece uno de los techos más altos de este draft, y que lo cierto es que en febrero a partir de febrero le hemos visto sobre todo recibir más importancia con los Bulls. De hecho, fijaros, en los últimos 10 partidos, 6 de ellos como titular, Buzelis está por encima de los 13 puntos, en casi 4 rebotes, más de una asistencia, más de un tapón y un 56% en tiros de campo, disputando 26 minutos por partido. Tenemos, por lo menos para el aficionado de los Bulls, un tramo final de temporada en el que Buzelis, está recibiendo más importancia, se nota y creo que el aficionado lo agradece dentro de lo complicada que está siendo esta reconstrucción. Lo dicho, tiene molde de auténtica superestrella Matas Buzelis, pero por lo que se ve en la pantalla, porque yo no le conozco, de entrenar con él, de ver cómo se comporta, de su ética de trabajo y demás, del IQ que tienen, eso yo no tengo ni idea. Bueno, el IQ se puede ver en las jugadas, creo que es mejorable en algunas situaciones. No creo que Matas Buzelis vaya a llegar a ser una estrella de la liga, no me refiero ni siquiera a top 10, pero creo que tiene el molde para ello, así que tengo ganas de ver un poquito qué hacen en Chicago con él. Luego hay jugadores, claro, a los que no hemos visto por lesión o por falta de minutos directamente. Por ejemplo, en el caso de lesión tenemos a Daron Holmes en Denver, Nikola Topic, que ni siquiera le tenemos con los Thunder. En fin, hay muchas cosas, incluida la vuelta de Jared McCain. Con los Sixers iba para Rookie del Año y Salvador de Filadelfia, pero ni la una ni la otra. Sobre todo porque lo segundo, no hay quien salve a los Sixers este año. Carlton Carrington está dejando muchos detalles y creo que si no estuviesen los Wizards se hablaría mucho de él. Me parece un jugador muy interesante y que hará una carrera larga en la liga. Luego Dalton Canet, por supuesto, que está con menos minutos, ha perdido importancia, tuvo ahí un noviembre en el que explotó, creo que fueron como más de 13 puntos de media y muy buenos porcentajes, pero luego no ha terminado realmente de hacer una gran temporada, aunque es un jugador de los que llega más preparado para aportar desde el primer día, que tiene un montón de cosas interesantes y que lo más probable es que le veamos salir de Los Ángeles Lakers después del traspaso fallido que ha provocado su vuelta precisamente a los Lakers, ese traspaso fallido con Mark Williams. Bien, desde que ha vuelto promedia 13 minutos en 4 partidos, se está cayendo de la rotación de J.J. Redick y sí que es cierto que si se mantiene Austin Reeves, esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, tiene poco sentido que Canet siga en plantilla y tiene todo el sentido del mundo que le utilices en verano para mejorar el equipo, para ganar ya. Luego tenemos otros jugadores interesantes que realmente lo que falta saber es si serán más bien titulares en la liga, si llegarán a ser en algún momento titulares en buenos equipos de playoffs, no tiene por qué ser el contender número 1, pero bueno, pues que pueda ser titular competente en un equipo de playoffs, o si serán más bien jugadores de banquillo. Y me refiero, por ejemplo, a Tristan da Silva, Jacobe Walter, que por cierto, muy buen trabajo de Toronto en el draft 2024, Jalen Tyson en los Cleveland Cavaliers, otro jugador interesante que tienen los Cavs para ir introduciendo en próximas temporadas en la rotación. De hecho, diría que la próxima puede tener ya un hueco, o sin utilizarle como moneda de cambio. Y después de las elecciones, diría sobre todo que hay que mirar hacia el final de la primera ronda, porque nos encontramos, por ejemplo, a Kyson George con los Wizards, el pick 24, Ryan Dunn, el pick 28 con los Phoenix Suns, que manda narices de las pocas noticias buenas que hemos tenido en Arizona esta temporada, y ahora le están quitando minutos. A mí me lo tienen que explicar. No lo entiendo. En fin, y luego una de las mejores noticias para los Jazz, sobre todo en el tramo final de temporada, Isaiah Collier, que si bien Cody Williams, pues yo creo que está dejando un sabor que no convence a muchos seguidores de Utah Jazz. Se ha lesionado Taylor Hendricks, que se lesionó a inicios de temporada. Bueno, al menos el rendimiento de Collier creo que es un brote verde dentro de esa complicada y alargada reconstrucción de los Jazz. Por destacar
algunos nombres extra, quiero poner en valor a Jonathan Mogbo, a Filipowski, a Oso Ighodaro en los Suns. Oye, que lo cierto es a mí me está gustando bastante. Tenemos también a Jamal Shead, otro de esos jugadores de Toronto Raptors. En fin, hay cositas a seguir en segunda ronda. Hay jugadores interesantes. Varios de estos que he mencionado, evidentemente, no se establecerán en la liga. Es lo que nos falta comprobar. Pero claro, también debemos decir, oye, ¿cómo medimos lo buena o lo mala que es una clase? A esto hay que darle tiempo, sin ninguna duda. Pero ¿qué ocurre? Que evidentemente ni todas las clases son top, ni todas tienen mega estrellas o jugadores útiles y de largas carreras. Pero claro, debemos preguntarnos, oye, ¿qué es peor? ¿Una clase con mucho hype y que luego decepcione? ¿O una clase con poco y que luego sorprenda? Nosotros evidentemente tenemos que medir los jugadores que produzcan, pero el tema de las expectativas también es muy clave. Por ejemplo, si 2024, que tenía, una previsión terrible, según todos los expertos, si el draft de 2024 consigue desarrollar a varios casi all-stars y una buena lista de complementos, que lleva camino de conseguirlo, no va a ser la peor del siglo. Se va a quedar cerca, muy probablemente esté entre las peores de todo el siglo, pero tenemos que medir varios casos muy importantes que van a realmente decirnos dónde se sitúa esta clase. Porque va a ser peor que la del 2000 o del 2013. Pues yo creo que no. Yo creo que no. ¿Apunta a estar entre las peores? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Pero tendrá sus jugadores. Tendrá sus jugadores interesantes. Sí que apunta a contar con pocas estrellas o figuras muy diferenciales. Hay varios que tienen el molde, que tienen las posibilidades de ser jugadores muy interesantes y de mucho recorrido en esta liga, pero tenemos que ver si más como complemento de un buen equipo o si no terminan de convertirse en esos jugadores, porque estrellas se intuyen pocas. De hecho, se ven casi más estrellas o más molde de estrella fuera de las dos primeras selecciones que dentro de esas, incluso fuera de Reed Sheppard, al que yo no sé si por tamaño, si por cuestiones defensivas, podremos ver situada como una verdadera estrella de la liga. En fin, solo el tiempo nos dirá dónde les situamos. Y como digo siempre que hablamos de draft, solemos poner el foco en los jugadores. En este jugador es un bufo, pero el foco debe estar antes en los equipos. Porque no es casualidad, como os decía antes, que por ejemplo Memphis acierte tanto. Bueno, de repente a Memphis, pues por lo que sea, todos los picks que eligen, no todos, Jake LaRavia o algún otro por ahí se les ha escapado, pero hombre, miras a los Grizzlies en los últimos años en el draft y les va muy bien. Muy bien. En rondas bajas y altas. Pocas han salido mal. Y no es casualidad que otros equipos malgasten y malgasten talento de forma continuada, mirada y sobre todo hacia el fondo de la liga. Siempre se encuentra algún equipo. No es casualidad. Os recuerdo que el jueves tenemos preguntas y respuestas y mañana, este martes, tenéis post en YouTube por si lo habéis perdido y queréis dejar alguna cuestión por ahí. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Disfrutad mucho de la semana y nos vemos el jueves en el próximo episodio de Dejas el Podcast.